Buenas, mi nombre es Aide Rada y estamos aquí para hacer un conversatorio referente a la película de María Cano, una mujer luchadora que inició su labor de lucha en los años 1925, donde vivía ella con su familia en Medellín. Luego su primo Tomás la invita, Tomás Uribe, la invita para que conozca la forma como ellos están llevando esa lucha, su periódico, su imprenta. Ella, camino a ese lugar, encuentra que están desalojando una familia pobre porque no tenía con qué pagar. Ella lucha en ese momento y convence a la gente que no lo permitan. Y de ahí en adelante María Cano sintió que podía luchar por esas personas que estaban siendo atropelladas, por decir algo, que no tenían la oportunidad de defenderse. María Cano trabajaba en Medellín en el periódico local, llevando una columna, podríamos decir así, poética. Ella tenía esos dotes de poeta. Entonces ella comenzó esa lucha, pues digamos que en un inicio, pues visitando, conociendo la forma como las personas eran, cómo trabajaban, cómo era que les pagaban, cómo era su forma de trabajo, cómo los dueños de empresas o patrones, como podíamos decir en ese momento, los trataban, que no tenían derecho a un descanso laboral, no tenían derecho a nada, solamente trabajar, trabajar, trabajar. María Cano siguió sus diligencias con Tomás Uribe y otros miembros de ese movimiento que surgió en ese momento, un movimiento revolucionario. Entonces, pues, continuaron su labor de visita a los campesinos, mineros, indígenas, y lo hacían de manera clandestina porque para ese entonces pues María Cano y sus acompañantes estaban prohibidos esos movimientos y esas protestas, digamos, como tal, protestas de luchar contra las personas de poder, porque en ese momento pues los que tenían el poder eran los dueños de empresas y de negocios. Visitaban a todo el país, compartiendo con ellos su dolor de ver cómo eran maltratados. María Cano siguió su ardua labor hasta llegar a Bogotá. Bogotá es el centro de la capital donde ellos lograron ya tener una cantidad de seguidores que la recibieron en la estación de la Sabana con muchos arengas, vítores y vivas, porque ya la conocían y sentían que María Cano era un respaldo para ellos, sentían que su labor era muy buena y que ella los iba a ayudar a salir adelante. Para ese entonces, pues ellos formaron el movimiento social revolucionario, se convirtió en un movimiento político. Ya no era el movimiento revolucionario social, sino el movimiento revolucionario se convirtió en un partido socialista revolucionario. Ya ellos con este paso pues tenían la oportunidad de poder acceder a mejor atención de parte del gobierno y de los entes nacionales. María Cano era una mujer elocuente, tenía un buen discurso, era clara y precisa, no le gustaban los discursos largos donde se llenaran de muchas palabrerías. Ella era una mujer que decía lo que iba a decir, lo decía bien dicho y corto, y se hacía entender de las personas. Para ese entonces, pues María Cano se enfrentó a la lucha contra los hombres, porque ella
manejaban un contexto histórico machista. Había en esa época, pues los hombres eran los que mandaban, las mujeres deberían estar en el hogar, haciendo las labores del hogar y no haciendo correría por el país en trenes, ríos, agua. María Cano fue una mujer que no le importó que, siendo femenina, pues ella caminaba por los montes y por los ríos, escondida, hasta huyendo de las balas, y no le importaba que dijeran que ella estaba haciendo una actuación como de hombre. Entonces, se desprenden muchas preguntas aquí en este tema, pues, cómo se desarrolla esta revolución, qué análisis podemos hacer de esa revolución, mejor dicho, qué podemos decir de María Cano en el contexto histórico con el contexto actual. Podemos decir que las revoluciones siguen siendo, se siguen dando, pues las personas siempre van a estar inconformes y el gobierno siempre va a tener falencias donde no permiten del todo que las personas tengan un bienestar muy bueno. Entonces siempre va a existir la lucha y el inconformismo por las decisiones del Estado. En esa época, pues, los conflictos sociales que se presentaban era eso, que la opresión, el maltrato a los empleados, solamente pretendían que vivieran de la comida, se les daba la comida y listo, no tenían ningún derecho a otras cosas. Era por lo cual ese movimiento revolucionario quería cambiar esa actitud de los patrones, como dijéramos, respecto a los empleados. Lograban que con huelgas, ellos propiciaban las huelgas para hacer que los patrones o los empresarios entraran en razón y mejoraran las condiciones laborales. María Cano y su movimiento revolucionario crearon ese movimiento triple 8. Triple 8 significaba que tendrían 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de diversión, por así decirlo. Siempre se logró eso. María Cano quería mejorar todavía más esas condiciones de trabajo y se presentaron muchos conflictos alrededor de eso, porque ella la miraban con ojos de rebelde y a sus compañeros pues muchas veces fueron encarcelados y sometidos a malos tratos porque no querían que siguieran en esa lucha. Pues entonces también nos preguntamos que en el desarrollo de esta lucha surgen, ¿cómo surge este movimiento? Este movimiento político se convierte de ahí a que ella y los compañeros vieron que era mejor estar al frente, delante de los altos mandos del Estado, pues desde allí podrían la lucha ser mejor, aunque para ese entonces pues el movimiento se convierte en un ambicioso proyecto, y el cual María Cano y sus compañeros, al llevar el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena, lograron hacer que los empleados de la bananera entraran en huelga. Pues de ahí fueron muchos los muertos que hubieron por esa huelga. Los patrones los catalogaron como revolucionarios y como personas no gratas y les envió el ejército, los trataron como forajidos y hubo muchos muertos. A raíz de eso, María Cano fue a la cárcel por mucho tiempo, y de ahí que su partido se desmembró y muchos de sus seguidores y participantes y sus compañeros del partido se aliaron con el Partido Liberal y
no permitieron que ese movimiento revolucionario continuara. Muchas gracias.